Pues muy bien, sean bienvenidas y bienvenidos a esta actividad titulada Derecho a la Salud Mental de los Cuidadores. Para esta actividad nos acompaña la licenciada Celeste Palma Leiva. Pues muy bien, con gusto les presentamos a la licenciada Celeste Palma Leiva. La licenciada cuenta con formación en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una formación especializada en psicología clínica. Ha participado como ponente en diferentes foros y congresos de la Estrategia de Prevención de Suicidio del DIF de la Ciudad de México. Actualmente imparte talleres y pláticas psicoeducativas relacionadas a la prevención y el cuidado de la salud mental. Desde hace 5 años ha participado en la Estrategia de Prevención y Atención y Postvención del Suicidio a través del DIF de la Ciudad de México. Hoy se desempeña como psicóloga de la jefatura de la Unidad Departamental de Planeación de Programas de Prevención. Pues con gusto le cedemos la palabra a la licenciada Celeste Palma. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Pues les agradezco primeramente el espacio y como ya me hicieron favor de presentar, venimos de la Jefatura de Programas de Prevención del DIF. Entonces hoy nos invitan a participar con esta plática, esta charla sobre derechos a la salud mental de los cuidadores. Igual, al final vamos a tener un espacio para dudas y preguntas, pero si alguien quiere ir haciendo algún comentario en el chat, intentaré estar pendiente, por si es necesario irlas resolviendo a lo largo de la plática, pues estaría genial, ¿sale? Entonces, recuerden que finalmente la intención de estas pláticas es poder compartir un poco de su experiencia en la labor que tienen y pues lo que nosotros hemos venido trabajando también y preparando para ustedes por este tema que nos solicitan, ¿no? La importancia de la salud mental que a veces no, como que no se la damos o muchas veces incluso la desconocemos, ¿no? La importancia que tiene o la relacionamos de una manera equivocada con el padecimiento únicamente de algún trastorno mental, ¿no? Pero saber que nuestro bienestar emocional y la salud mental va más allá solo de un padecimiento, de un trastorno mental, ¿no? Sino es parte de esta responsabilidad con nosotros mismos, de este cuidado que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a esta plática. Primeramente, pues el ir viendo por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué hablar o por qué sería importante o por qué es importante hablar de estos temas? Bueno, como les estaba diciendo, este tema de la salud mental de repente pasa como desapercibido, ¿no? Es muy común preocuparnos por las cuestiones físicas, por las cuestiones como de otro tipo, ¿no? Más superficiales. Y dejamos de lado esta parte que sin darnos cuenta eh, es lo primordial, ¿no? Para cuidar y ver por nosotros. Entonces, justamente la salud mental es la parte fundamental y esa parte que nos va a ir ayudando a funcionar en la vida cotidiana. Entonces, al no prestarle tanta atención y sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos encaminando a grados de disfuncionalidad, de discapacidad, justo porque no prestamos atención a eso, ¿no? Como les decía, tendemos a enfocarnos más a otros aspectos, a otras cuestiones, creyendo que esa es la parte importante. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos acudido a terapia, ¿no? A esta edad, a este momento de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado un proceso de acompañamiento psicológico? Nos hemos acercado a buscar esta ayuda para este cuidado de nuestra salud mental. O incluso pensar qué hago, ¿no? Aparte de esto, ¿qué hago? Porque es como una estrategia, ¿no? Pero ¿qué otras cosas hago para este cuidado? Ojalá como hace rato nos decían, puedan activar sus camaritas, si es posible, para poderlos ver y saber quién está del otro lado. Y pues bueno, esa parte es como muy importante, ¿no? Por eso es que hablar de estos temas resulta crucial, porque entonces también saber que justo la salud mental se vuelve un derecho humano básico, ¿no? Es algo indispensable, porque a partir de esto nosotros vamos a podernos desarrollar plenamente, vamos a poder potenciar nuestras habilidades y todo aquello que queremos hacer y lograr.
¿no? En todos los ámbitos y los aspectos de nuestra vida. Entonces, todo esto va a influir en quién soy, en cómo me vivo, en cómo me siento, en cómo me desenvuelvo en mi vida diaria. Pero entonces, ¿qué es para nosotros la salud mental? Entonces, si yo, y esto quiero que cada uno se lo conteste, ¿no? Se lo vaya contestando, que si antes me había puesto a pensar sobre esto, porque es importante cuidar de mi salud mental. Porque de repente hoy hay tantos padecimientos, no solo cuestiones físicas, ¿no? Orgánicas, sino también cuestiones emocionales, padecimientos psicológicos, ¿no? Que están alterando toda esta salud mental, porque hoy cada vez se intensifican las cifras, crecen y en lugar de disminuir, con el paso de los años todo aumenta. ¿No? Y tal vez tiene que ver con esta cuestión, con que existe muy poca cultura preventiva, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a cuidarnos. Y cuando nosotros nos dedicamos al trabajo con otras personas, cuando tenemos este contacto diario en nuestra labor, en este trabajo en el que nos desempeñemos con otras personas, también se vuelve indispensable porque dependiendo de cómo yo me encuentre en esta parte de mi salud mental, voy a poder aportar algo o no al cuidado o el bienestar de esa salud mental de otras personas. ¿No? Porque, como les digo, a veces dejamos esta parte únicamente a los especialistas o creemos que la salud mental solo le compete a los especialistas que tratan esto, sin darnos cuenta que todos influimos y participamos en el autocuidado de la salud mental y en el de las personas que están a nuestro alrededor. ¿No? Por eso creo que también es importante ir mirando desde dónde partimos, ¿no? ¿Qué significa para mí esta salud mental? Y conocerlo sobre todo, ¿no? Saber que la salud mental involucra muchas áreas de nuestra vida, que estos factores tienen que ver con lo que ahorita les mencionaba, el autocuidado, pero también el trabajo con nuestras propias emociones, ¿no? El trabajo con lo que hago conmigo mismo, porque dentro de esta labor o este trabajo con mis propias emociones, también me va el irlo haciendo consciente, el ir generando habilidades emocionales, que es parte de la inteligencia emocional, me va a dar al final las habilidades emocionales necesarias para interactuar con mi entorno o con las personas que están a mi alrededor. Tener mayor empatía, ser más tolerante, porque trabajo desde esta autoconciencia, ¿no? Desde este reconocimiento de lo que pasa conmigo y no me vivo deslindándome, ¿no? De las situaciones que me competen y culpando a todos a mi alrededor de lo que muchas veces tiene que ver conmigo. Entonces, todo este trabajo de ir cambiando mi propio estilo de vida, pues es únicamente mi responsabilidad de cómo quiero vivir la vida que tengo, porque eso a su vez me va a generar el resultado positivo para tener ese bienestar que busco. Y tener también las estrategias necesarias para hacerle frente a la adversidad, a la dificultad, porque esa es la situación. De repente vivimos conflictos y el mundo se nos viene abajo, ¿no? Tenemos un reto, una dificultad y todo se hace complicado. No nos damos cuenta que hay muchas estrategias, ¿no? Y que no se trata de elegir la correcta o de no equivocarnos, se trata de no rendirnos y de saber que la mayoría de las cosas tienen solución, ¿no? Y si no, también existen los procesos de aceptación. Y entonces también es importante, por eso les decía, ¿qué hago yo? Ir evaluando qué hace cada uno de ustedes, qué hacemos nosotras y nosotros para cuidar de esta parte. Porque también detectar que a lo mejor hay cosas que se me salen de control, cosas con las que hoy ya no puedo, que se vuelven esos factores de riesgo, pues entonces sí tal vez sea necesario la búsqueda de un profesional, ¿no? Pero antes de eso hay muchas cosas que yo puedo comenzar a hacer.
desde mi trinchera, ¿no? Desde mi propio trabajo, desde esta autoconciencia de lo que puedo ir haciendo. Entonces, es importante también ir sabiendo que cuando hablamos de esta salud mental no nos referimos a conceptos en los extremos, ¿no? Conceptos en el que hablamos de que cuando hablamos de salud mental, como se los decía al inicio, no nos referimos a la presencia o ausencia de un trastorno mental. Y aquí entra esta cuestión del bienestar mental y la salud mental, ¿no? Porque a veces lo entendemos de la misma manera. A veces entendemos que la salud mental es lo mismo que tener ese bienestar, pero la realidad es que no pasa así. El trabajo y el cuidado de nuestra salud mental es más complejo de lo que a veces parece. Hacer un trabajo contigo mismo, cuidar de ti mismo. Bien dicen que hacia afuera las cosas siempre son más fáciles, ¿no? Cuando aconsejamos, cuando decimos, cuando damos opiniones o comentarios, ¿no? Porque también es cierto que la opinión cuesta, ¿no? Entonces, cuando tú opinas, tienes que saber de entrada qué tanto tú estás aportando para poder dar o sugerir en alguna situación, qué tanto tú sumas a esa cuestión. Y no solo se trata de hablar así, ¿no? Simplemente, sino de asumir esa responsabilidad con lo que estoy diciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, en esta labor diaria con otras personas, o mi labor diaria se concentra en generarles redes de apoyo, en generarles alternativas a las situaciones que están teniendo para afrontarlo de otra manera, para lograr mayor funcionalidad, para hacerla parte de alguna situación, pues tengo que ver qué puedo yo aportar a eso, ¿no? O sea, si eso es lo que estoy haciendo de entrada, ¿lo hago conmigo misma o conmigo mismo? Es un trabajo que hago todos los días a mi persona, porque es muy difícil poder ayudar a alguien cuando no has podido ayudarte a ti mismo, ¿no? Cuando no es parte esa labor de cuidado que quieres generar o de autocuidado en otras personas, cuando no lo has generado ni siquiera en ti mismo. Entonces, saber que este bienestar no siempre tiene que ver con una buena o mala salud mental es importante, porque entonces hay personas que, por ejemplo, tienen les decía que hablando de esta cuestión del bienestar mental y la salud mental, pues es importante tener presente el hecho de que no porque vivamos, por ejemplo, alguna situación, un problema de salud mental, hablando de... Maestra, ¿tiene problemas todavía con su internet? Decía, hay personas que, por ejemplo, pueden vivir alguna situación de salud mental, refiriéndonos específicamente a un trastorno, y eso no va a significar que estén con un problema o un nivel bajo de bienestar mental, porque justo todo tiene que ver de la manera en la que nosotros afrontemos esta situación, ¿no? Por ejemplo, hay personas que sin tener un problema de salud mental tienen niveles muy bajos de bienestar mental, y eso tiene que ver con su estilo de vida, con la manera en la que viven, lo que hacen, sus hábitos, su realizar cotidiano, ¿no? Porque como les decía, no estamos hablando de lo mismo. El bienestar mental es una cuestión de estilos de vida, de qué tanto yo puedo trabajar en mí mismo. Y cuando hablamos de un trastorno mental, que muchas personas, si alguien aquí tiene alguna experiencia de cerca o incluso atraviesa una situación así, pueden saber que la calidad de vida, a pesar de, por ejemplo, vivir un trastorno de depresión o algún otro tipo de situación de ansiedad, con las herramientas necesarias, con los tratamientos necesarios, tú puedes lograr esa calidad de vida que buscas y a su vez los niveles de bienestar mental que necesitas también.
¿no? Entonces, de repente nosotros vivimos creyendo que esta parte es la misma, que solamente, que todo lo referente a la salud mental tiene que ver con un trastorno como tal, ¿no? Y no es así. Entonces, ahorita justo vamos a ir platicando sobre esta parte, ¿no? En específico de los trastornos mentales más comunes, a los que más expuestos nos encontramos. Pero primero vamos a mencionar cuáles son esas cosas a las que tenemos que prestar atención, cuáles se vuelven las señales de alerta o pueden ser factores de riesgo que detonen en nosotros o en las personas con las que trabajamos situaciones de mayor grado de vulnerabilidad. Estas son cuestiones que podemos mirar, pero aprender primero a hacerlo desde nosotros, los cambios que puedo ir teniendo en mi rutina, en mis hábitos en general, por ejemplo, una alteración en mis hábitos de sueño, en mis hábitos alimenticios, si hay cambios constantes en mi estado de ánimo, si de repente he sentido diferente o he vivido mis experiencias emocionales de manera distinta. Debemos de tener presentes que cada emoción en nuestra vida es importante y aunque hay personas que hemos generado cierta adversidad como algunas emociones, por ejemplo a la tristeza o al enojo, porque de repente he escuchado a personas expresar esto, ¿no? Es que yo la mayor parte del tiempo estoy enojada y no me gusta, ¿no? La mayor parte del tiempo me vivo triste y no me gusta. Que muchas veces también vivimos confundidos porque hay pocas habilidades emocionales, ¿no? A veces no tenemos también trabajo como tan realizado con nosotros mismos. No cuidamos de nuestras emociones, no somos conscientes de nuestras emociones y por lo tanto pues tampoco responsables muchas veces de ellas. Entonces, también notar cambios constantes en esta parte, primero significa el conocernos, ¿no? ¿Qué tanto me conozco? Y al finalizar, ¿qué tanto empatizo con las emociones de los demás? ¿Tengo esa empatía emocional? La inteligencia emocional que he desarrollado me permite identificar qué pasa con el otro, qué está sucediendo y ser más empática a la hora de afrontar situaciones en nuestra labor cotidiana. Otra cuestión importante es ver si he perdido el interés por las cuestiones que antes disfrutaba, me gustaban, y eso me ha llevado incluso a abandonar cosas, tareas, proyectos, a dejarlas a medias, a dejarlas inconclusas. Si mi rendimiento cotidiano ha disminuido. Todo esto tiene como antecedente mi autoconocimiento, saber cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué regularmente hago, qué cosas no hago, porque desde ahí partimos. Yo no voy a poder observar un cambio diario, inclusive podemos enfrentarnos a que alguien más lo note, ¿no? Que haya personas a tu alrededor que sean capaces de decirte, oye, algo te está pasando algo, te está sucediendo algo, porque no te veo igual que antes, porque ya no eres el mismo de antes. Y puede pasar mucho tiempo para que tú te des cuenta de eso, para que tú notes esa situación. Entonces, tener presente que tenemos que conocernos, ¿no? Observarnos todo el tiempo es una forma también de prevenir. Si de repente empiezas a aislarte, si ya no tienes ganas de estar en contacto con las personas, si tu vida social ha cambiado, ¿no? Y no en beneficio, sino todo lo contrario, ¿no? Te ha alejado, te ha dado menos posibilidades, oportunidades, también es importante prestar atención. Si en algún momento has llegado a tener pensamientos que te pongan en peligro, recordando que obviamente el pensamiento no es la realidad, pero sí una aproximación, todo inicia desde ahí. Ser conscientes del pensamiento es una parte bien importante, porque el pensamiento actualmente para muchos de nosotros se ha vuelto como la respiración, ¿no? Ni siquiera somos conscientes de lo que pensamos. Sabemos que pensamos hasta que a lo mejor nos dedicamos a prestar más atención, a ver qué está antecediendo mi comportamiento, mi emoción, y entonces eso me da mayor conciencia de todo eso que se genera en mi cabeza
y que muchas veces lo convierto en una realidad o me hace maximizar o afecta mi desenvolvimiento o las decisiones que hago sin ni siquiera que sucedan las cosas, ¿no? Porque ese poder tiene nuestro pensamiento, nos dirige, nos afecta. Entonces, por eso es tan importante ser consciente de lo que pasa y ser consciente de todo lo que en mi mente estoy generando y que puede estarme afectando más de lo que creo. Entonces, esas son algunas situaciones que podemos ir mirando, pero también tener presente que hay tres aspectos fundamentales para darme cuenta hacia afuera y hacia mí misma que una situación o mí mismo, que una situación se está saliendo de control. ¿Y cuáles son esos tres factores? Pues la primera es la intensidad. Cuando hay una situación que está haciendo o le estoy viviendo, experimentando con mayor fuerza, de manera que me está rebasando, que ya no puedo con ella, esa es una primer señal de prestar atención a lo que me está pasando. La frecuencia, no solamente se trata de qué tan intenso puede ser lo que estoy viviendo, sino también con qué frecuencia me pasa, porque tal vez esto que viví hoy fue muy fuerte, pero hace meses que no me pasa o después de hoy va a pasar mucho tiempo para que algo así me suceda. Pero si aparte de ser intenso, me pasa diario, me pasa cada vez más seguido, cada vez es más frecuente, eso es otro elemento que se suma a esta parte de estar prestando atención y de estas señales de alarma que tenemos que estar cuidando y monitoreando, ¿no? Y entonces preguntar, a ver, ¿qué tan fuerte lo has sentido? ¿Con qué frecuencia lo has vivido? Y entonces, ¿cuánta disfuncionalidad te ha generado? ¿No? Porque entonces eso que hoy vivo, a lo mejor esa poca energía de realizar actividades, ese desinterés por las cosas que antes me gustaban, pues me están llevando a no tener el mejor desempeño en mi trabajo, cada vez mi rendimiento se está deteriorando, mi atención ya no es la misma, siendo que no rindo igual que antes, me canso más. Entonces yo voy viendo qué tanto me está afectando y posiblemente no solo en mi trabajo, también en mi vida personal, todas estas situaciones empiezan a influir. Y entonces sin darme cuenta, juntando la intensidad y la frecuencia, todo esto se va convirtiendo en una bola de nieve que crece y crece y cuando menos vemos acaba por aplastarnos, ¿no? Por generarnos problemas en diferentes áreas de nuestra vida. Por eso empezar a detectar que tal vez no es muy intenso, pero sí está siendo muy frecuente y entonces ver qué puedo hacer o no es tan frecuente, pero la intensidad cada vez va aumentando, ¿no? Y entonces sí empiezo a ver que me afecta en ciertos momentos, en ciertos espacios, con ciertas personas, y entonces ahí es donde empiezo a hacer conciencia de lo que hablábamos hace un momento. ¿Qué pasa en mi pensamiento? ¿Qué estoy generando? Porque todo tenemos como la mala costumbre de relacionar las experiencias a lo que no, a lo que vivimos, ¿no? A las consecuencias que tenemos. Por ejemplo, si a mí me pasa algo en mi trabajo, eso me pone así, ¿no? Eso me hace estar triste, eso me hizo enojar y por eso estoy enojada, sin darnos cuenta que realmente los acontecimientos del entorno no es lo que nos afecta. Lo que afecta es lo que pasa con nosotros y por eso este tema que estamos abordando, porque el que tú trabajes y cuides de tu salud mental te va a permitir generar mayores estrategias de afrontamiento funcionales, porque no dudo que todas y todos aquí tengamos estrategias de afrontamiento, pero no siempre son funcionales, ¿no? A veces son más hostiles, están más hacia el extremo, ¿no? De la agresión, la hostilidad o la evitación. ¿No? También, porque muchas veces no afrontamos, sino nada más evitamos. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Ir viendo que cuidar de mí me va a permitir hacerle frente al entorno de una manera más positiva y a su vez dar o brindar un mejor servicio y también poder ayudar a las personas con las que estoy en contacto todo el tiempo, ¿no? Empezando por transmitir este ejemplo o dar este ejemplo de lo que tiene que ver con el autocuidado.
Entonces, aunque yo les decía que no siempre hablar de esta salud mental tiene que ver con un trastorno como tal, sí es importante mencionar las estadísticas y los números que nos van a dar una perspectiva de por qué todo esto se vuelve tan importante, ¿no? ¿Por qué de repente saber que a nivel mundial esto es un problema severo, ¿no? El que no estemos acostumbrados a fomentar esta cultura preventiva, el que no nos damos cuenta que todo inicia desde esta cuestión de nuestra propia salud mental, que no tenemos que hacer responsables a todos a nuestro alrededor, ¿no? Que muchas veces todo empieza por hacernos cargo de nosotros mismos. Porque entonces, saber que de cada 8 personas, una tiene alguna situación relacionada con un problema de salud mental o una está atravesando algún tipo de trastorno mental, pues es importante porque ese uno puedo ser yo, puede ser un familiar, puede ser un amigo del trabajo, puede ser la persona con la que hoy me toca darle un servicio. Y entonces empatizar con esta situación y saber que yo puedo hacer algo para cambiar muchas de las dificultades a las que se enfrentan las personas cuando no tienen el mejor bienestar mental o, en su caso, la mejor salud mental en ese momento porque no cuentan con los recursos, con la información, con la ayuda, ¿no? Que requieren, pues es muy importante porque entonces yo me vuelvo ese antes y después de esa situación, ¿no? Entonces, estar pendientes de que hay múltiples factores que suman o puedan restar, ¿no? Porque todo esto que vemos en pantalla es lo que puede influir en cómo yo voy a vivir esa salud mental o qué puedo aportar en el cuidado de la salud mental de otra persona, ¿no? ¿Qué tanto yo cuido de mis estilos de vida? ¿Qué tanto hago para cuidar de mi cuerpo? ¿Cómo me relaciono todos los días? ¿Cómo trato a mis compañeras y compañeros del trabajo? ¿Cómo trato a las personas a las que todos los días les brindo un servicio? Porque a su vez ese cuidado y esa atención que pongo en mi propia salud mental pues impacta también en el bienestar y el cuidado de la salud mental de todas las personas a mi alrededor, ¿no? Y también sé que hay otros ámbitos de esta parte que a lo mejor no alcanzamos a cubrir como es estos factores estructurales, ¿no? Que tienen que ver más pues con lo que hay, con los servicios, con todo lo que a veces uno quisiera proporcionar y no está a nuestro alcance. Pero justo por eso yo creo que es importante siempre regresar a lo que sí puedo hacer, porque llevamos mucho tiempo o a veces pasamos mucho tiempo atorados en lo que se debe de hacer o lo que se tendría que hacer o lo que sería importante hacerse. Pero ¿y qué pasa con lo que sí está a mi alcance? O sea, ¿realmente eso que está a mi alcance lo hago? ¿Realmente yo me vuelvo una red de apoyo para esas personas? Yo genero mis propias redes de apoyo, porque para poder ser una red de apoyo para alguien, tengo que yo aprender a generar mis propias redes de apoyo, ¿no? Para poder cuidar o dar una recomendación en cuanto a estilos de vida saludables, tengo que tener primeramente un propio estilo de vida saludable. Entonces, son todas estas situaciones en las que tenemos que prestar atención que de repente parecen detalles como no tan importantes, pero yo siempre he dicho que de pequeñas cosas se hacen grandes cosas, ¿no? Y que es más importante ubicarte con lo que está a tu alcance y puedes hacer, que solamente estar pensando en lo que debería y que pues muchas veces va a ser difícil transformar si no es alcanzable para ti. Entonces, vamos a pasar a esta cuestión de los trastornos mentales más comunes. ¿Cuáles son los trastornos mentales que a los que estamos más expuestos, a los que somos más propensos? Porque muchos también nos preguntamos, ¿y de qué depende
¿no? Me pasa o nos pasa mucho en consulta o en nuestra labor diario en el DIF cuando brindamos atención a usuarios, el cuestionarse de qué, por qué estoy atravesando esta situación. Si bien no como tal un trastorno, ¿por qué presento esta sintomatología? ¿Por qué yo tengo estos síntomas de ansiedad? ¿Por qué yo tengo estos síntomas de depresión? ¿Por qué tengo algún otro tipo de situación? Pues todos estos trastornos tienen causas multifactoriales, ¿no? No hay como una razón precisa, pero lo que nosotros intentamos la mayor parte del tiempo es ubicar a las personas no en el por qué, sino en el cómo, ¿no? ¿Cómo voy a hacerle frente a esta situación? ¿No? ¿Cómo voy a continuar? ¿Qué puedo hacer? Y primeramente conocer, ¿no? Lo que sea que estén pasando. O sea, dejarles claro que si hay una situación que está afectando su salud mental, como hace rato les decía, pues sí puede tener que ver con alguno de estos trastornos que son muy comunes a nivel mundial. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad y el de depresión se ubican en los primeros lugares en muchas zonas o en muchos países, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, aquí en México, pues también ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, es alarmante, creo que saber la cantidad de personas que en algún momento llegan a atravesar esta situación respecto a su salud mental, ¿no? O sea, atravesar por un trastorno mental. Y yo creo que eso se relaciona a muchas cuestiones. De entrada, aquí hay muy poca inversión en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos hay muy poca inversión en la prevención. Todo se centra en la atención y posterior, ¿no? Al tratamiento, en el tratamiento. Pero como en muchos foros y en muchas ponencias y en muchos eventos se ha dicho, todo sería tan diferente si cada uno de nosotros que yo me daría por bien servida, empezando por los que hoy estamos aquí, ¿no? Y por todos los que de repente llego a tener estos espacios con otras personas, así como ir sumando ese granito en si cada uno de nosotros nos volviéramos ese agente de cambio, ¿no? Esa persona con esta manera diferente de vivir esta situación, sin centrarse más en eso, sino en, bueno, si hay situaciones y tenemos que atenderlas, claro está, pero entonces, ¿qué puedo hacer yo para prevenir esta situación? Porque si ya está el problema y es tan grande, tal vez valdría más la pena puntualizar o concentrarnos en cómo no llegar a ese punto, cómo no llegar a estos porcentajes, a estos números, ¿no? Porque esa es la situación. Todo queremos invertirle al tratamiento, que por cierto, cuando estamos transitando por una situación de un padecimiento de algún trastorno mental o alguna situación, el tratamiento, si se requiere medicamentos, son muy costosos, no son tratamientos accesibles. Entonces, desde ahí hay muchas dificultades para las personas, ¿no? O sea, para todos en general, cuando nuestra salud mental empieza a sufrir este poco bienestar y se llega a convertir en un problema de salud, todo empieza a ser muy costoso, todo se empieza a poner más difícil en muchos sentidos, ¿no? Socialmente existe la discriminación, se excluye a las personas, no se les da acceso, ¿no? Por eso es que también se habla de esta discapacidad psicosocial cuando vives algún trastorno mental. Entonces es importante ver qué hago yo para que eso sea diferente, ¿no? ¿Qué hago yo para que eso sea distinto? Pero bueno, ¿cuáles son esos dos trastornos que están ahí todo el tiempo? ¿No? Porque son de los que vamos a hablar también enseguida aquí en nuestra ciudad. Tanto la ansiedad como la depresión se vuelven trastornos del estado de ánimo que nos afectan en muchas áreas de nuestra vida.
¿no? O sea, la cuestión de nuestras emociones es vital para tener una vida saludable, para hacerle frente a las situaciones, para tomar decisiones, para relacionarnos sanamente, pues para todo prácticamente, ¿no? Entonces, imagínense la manera en la que nos llega a afectar o afecta a las personas el atravesar por una situación así sin ser diagnosticada a tiempo, sin recibir los servicios o la ayuda necesaria, sin ser conscientes de lo que nos pasa, ¿no? Justo por esta falta de prevención, ¿no? De esta cultura preventiva, porque no solemos ver o no miramos esta parte en la que si algo está pasando, que siento que me está afectando más allá de lo que debería, que he notado que hay diferentes áreas de mi vida que ya no son tan funcionales como antes, en lugar de hacer algo, poner más atención, buscar la ayuda necesaria o buscar la orientación si no sé exactamente qué hacer, me quedo ahí en pausa, ¿no? Y ojalá fuera como tal una pausa, ¿no? Pero todo lo contrario, de manera negativa, empiezan a incrementar síntomas, malestares, problemas que cada vez llegan a salirse más y más de nuestro control. Entonces, es importante primero conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy viviendo y si no lo sé, también aprender a buscar la ayuda necesaria. Porque, por ejemplo, hablando de nuestra ciudad, pues aunque no estamos en los niveles más altos de padecer este trastorno de ansiedad, tampoco estamos en los más bajos, ¿no? O sea, ahí estamos como en la media, viviendo estas situaciones y estos problemas de salud mental. Pero también otro aspecto importante es destacar que las cuestiones sociales, lo que vivimos, eh, todo, incluso el sexo, puede ser una situación que me ponga en mayor riesgo, ¿no? Porque en la mayoría de las estadísticas que vamos a ir mirando y que no pude a lo mejor reflejar todas aquí, las mujeres tenemos más prevalencia de vivir todo este tipo de situaciones y afectaciones a nuestra salud mental. Entonces, pensar en qué está pasando con cada uno de nosotras y nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué de repente no solo me afecta más, sino me afecta el doble, ¿no? Estas situaciones, ¿qué es lo que pasa a mi alrededor que influye más en mí que en las otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esta cuestión de mi autocuidado? Porque es esa cuestión, ¿no? Que también en otros aspectos llega a relacionarse hasta con cuestiones de género, que bueno, hoy no es el tema, pero también mirar que en esta situación, ¿qué tanto nos cuidamos? ¿Qué tanto nos procuramos? ¿O qué tanto hacemos lo contrario? ¿No? Somos más propensas a dar, a cuidar, a sacrificarnos, ¿no? Y que eso, pues, sacrifica, evidentemente, también nuestra propia salud mental. Entonces, no tan alejadas están las cifras en cuanto a depresión, ¿no? Dentro de los diferentes estados de nuestra ciudad. Y también, como les decía, no estamos en los más altos, pero ahí estamos teniendo cifras que no podemos dejar de lado, saber que está ahí una situación en la que si aprendiéramos a ser más cuidadosos con los estilos de vida que tenemos, con la manera en la que vivimos, con buscar estrategias para cuidar de mí, también me lleno de estrategias y de recursos para poder ayudar a las personas a mi alrededor, ¿no? A las personas con las que trabajo todo el tiempo. Que ese servicio que yo brindo o esa atención que yo les puedo dar
puede generar algo, ¿no? Un cambio, una ayuda, porque esta cuestión de la salud mental se conecta con la relación o las relaciones sociales que nosotros tenemos todos los días, ¿no? Entonces yo me vuelvo un elemento importante en esa conexión que las personas hacen, ¿no? Entonces, ¿qué puedo sumar yo a esa persona o qué permito que las personas a mi alrededor sumen a mi vida? Porque es eso, o sea, no todo, a pesar de que puede ser difícil o complicado, tiene que afectarnos. Eso depende de cómo yo vivo esa situación, ¿no? De cómo yo afronto esa situación, independientemente de lo que esté viviendo. Estas estadísticas que ahorita les estoy mostrando son de la encuesta nacional de bienestar autorreportable que se realizó en el 2021 y que justo es una encuesta que las personas, en la que las personas de manera muy abierta hablan de cómo se sienten cotidianamente, ¿no? Es una encuesta que cada persona realiza, la enviaré, y me pareció interesante ponerla porque también la manera tan como individual en la que estos resultados reflejan cómo nos vivimos los mexicanos, ¿no? Cómo nos vivimos diariamente, cómo cada uno de nosotros evalúa nuestra vida, impacta de manera importante nuestra salud mental, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta estadística sobre los balances anímicos que las personas expresan en cuanto a su sexo, vemos las situaciones que general o que la gente menciona, ¿no? Porque es de lo que la gente habla, sobre el humor, su tranquilidad, la energía con la que vive el día a día, su capacidad en la que esto se refleja, por ejemplo, en su manera de concentrarse o de no querer hacer nada, ¿no? Lo que muchos llaman aburrimiento o desinterés. El qué tan entusiasmado o emocionado puedo estar con lo que vivo en mi cotidianidad o me muestro totalmente renuente o desanimado ante estas situaciones, porque no hablan específicamente de un trastorno, sino más bien como de síntomas o experiencias que las personas tienen. Y lo que más mencionan son estas 5 cosas, ¿no? O sea, mi humor, mi tranquilidad, mi energía, la manera en la que me concentro. Y ver que pues al final todo esto ni siquiera habla de cosas como extraordinarias, ¿no? Son cosas a las que todos tenemos acceso y capacidad de equilibrar, de trabajar, de ser conscientes, de darme cuenta. ¿Todavía ahí me escuchan? ¿Sí se me escucha bien? Ah, muchas gracias. Es que como que se me apagó la pantalla y creí que se me había ido. Perdón. Todo bien. Entonces, gracias. Entonces, mirar que este, esta manera en la que todos experimentamos nuestra salud mental, muchas veces sin saber, ¿no? Que me estoy refiriendo a mi salud mental, a ese cuidado, a esta situación de hacer conciencia de mí mismo sobre lo que vivo, sobre lo que hago, hace alusión a este bienestar del que les mencionaba al inicio de la plática, ¿no? Este bienestar que aquí y hasta este punto solo habla de cómo yo vivo las experiencias diarias en mi trabajo, en la calle, con mi familia, en mi hogar. Pero que ese bienestar con el paso del tiempo se va a ir transformando en un factor protector o en un factor de riesgo para mi salud mental, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha tocado cuando de repente las personas comparten su experiencia al atravesar un trastorno mental, creo que existen muchos prejuicios, muchos estigmas sobre las personas con algún trastorno mental, ¿no? Y sobre la vida o la evaluación que hacen sobre ese bienestar mental.
y que a pesar de vivir una situación, la que ustedes quieran, la que se les venga a la mente, la experiencia que ellos tienen no siempre es como muchos creen o creemos, ¿no? O sea, en el que los vivimos como a la deriva, eh, sin recursos, desvalidos, sino más bien todo lo contrario. Es gente que a partir de esa situación llega a tener una funcionalidad tremenda, muchas veces más que los que incluso no atraviesan algún trastorno, alguna situación que afecte su salud mental como tal, ¿no? Hablando de un trastorno. ¿Y por qué? Porque ese bienestar hace la diferencia, ¿no? Esa manera en la que yo vivo estas experiencias. Entonces, esas personas a partir de eso que viven, refuerzan todos esos recursos que tienen, trabajan sobre su autoestima, sobre sus estrategias de afrontamiento, sobre todos esos factores protectores que necesitan para continuar, aunque esta parte de su salud mental en verdad esté afectada, ¿no? Pero entonces es por eso que esta situación se vuelve relevante, porque como les decía, cuando hablamos de salud mental, las personas luego piensan en depresión, en ansiedad, en trastornos mentales, pero no es así, es más que eso. En este momento, si ustedes pudieran contestar el cómo se encuentra su salud mental el día de hoy, podrían tener esa conciencia, ser capaces de decir, pues en este momento mi salud mental o mi bienestar mental es de esta manera, mi salud mental es de esta otra, me siento así o lo vivo así. Es algo que pensamos, a lo que prestamos atención, porque la salud mental, como les decía, es un trabajo y una labor compleja a la hora de cuidar, de hacer algo para estar pendientes de esta parte, ¿no? Y no lo hacemos hasta que hay una situación grave, hasta que vivimos una situación que de verdad con la que ya no podemos, que rebasa, pero no una pequeña parte de nosotros, ¿no? Sino que nos rebasa por completo. Eso pasa mucho cuando acuden a terapia. Muchas gracias. Así es. Normalmente no reconocemos nuestras emociones. Eso pasa, o sea, no somos conscientes, no nos detenemos. ¿O quién, les preguntaría, quién al día a día se hace un espacio para pensar cómo me la pasé hoy? Mi día de hoy, ¿cómo me hace sentir? ¿Estoy satisfecho con mi día? ¿Di lo mejor de mí? ¿Me siento contento con lo que hice? ¿Me siento triste? ¿Quién se detiene en el día a día a reflexionar un poquito sobre lo que pasa con nosotros? O sea, siento que a veces vivimos la vida así como a prisa, corriendo, ¿no? Se acabó un día, lo que uno quiere es llegar a acostarse para que empiece el otro día. Y empieza el día y ya todavía no, todavía no empieza como las primeras actividades o todavía no empiezan como las primeras labores y ya estamos estresados, ¿no? Porque no ha acabado el desayuno, no desayuné, o porque, no sé, algo pasó que me hizo no se perdiera un poco más del tiempo del que esperaba, que me atorara, que perdiera más tiempo del que yo tenía planeado. Y entonces, sin darnos cuenta, acumulo estrés, pero el día se acaba y comienza de la misma manera. ¿No? ¿Cuántas veces realmente cuidamos de nosotros? ¿Cuántas veces realmente somos capaces de reconocernos a nosotros mismos en todos o a nosotras mismas en todos los sentidos, desde nuestras emociones hasta qué pasa con mi cuerpo, qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo?
¿no? Porque todo eso es parte de este autocuidado. Y si no lo hacemos, por ejemplo, esto que ahorita les comentaba, este ejercicio de todos los días darte unos minutos para ti, para pensar en ti, para reflexionar sobre lo que pasa, pues yo creo que es un buen momento para comenzar a hacerlo. Porque entonces, de esa manera tú vas haciendo tu propia evaluación sobre esta satisfacción con tu vida, ¿no? Porque fíjense, qué triste que estemos ubicados en la parte más insatisfecha, ¿no? Que, que nosotros seamos los que, digo, obvio no estoy hablando de los que estamos hoy aquí específicamente, ¿no? Sino en general, que nos vuelvamos uno de los estados con menos satisfacción con nuestra vida. Porque también eso pasa, vivo realizando actividades que no me gustan, trabajo en un lugar que no me hace feliz, que no me llena, que no cumple mis expectativas, viviendo una vida que no es la que quiero vivir, ¿no? Entonces, ok, si empiezo por hacer conciencia de esas cosas, porque todos los días me detengo unos minutos, porque ni siquiera hablamos de horas, sino de unos minutos a pensar en, ¿estoy contento con esto? ¿No? Voy a ir evaluando mi nivel de satisfacción y entonces, cuando soy consciente, es cuando ya no hay forma de seguir evadiendo la situación, porque una vez, cuando las cosas no se ven y no se dicen, pues no existen, ¿no? No existen y por lo tanto no podemos hacer nada para cambiar. Pero cuando tú lo haces consciente, que eso es lo que buscamos con un ejercicio como estos, cuando tú te das cuenta, ya no hay forma de no hacer nada, porque entonces tienes que aprender a hacerte responsable de ti, de ese cuidado propio y de decir, ok, ya noté, ya vi que pasan los días y cada vez hay menos cosas que me motivan, cada vez me siento menos satisfecha, cada vez estoy menos contenta, pero entonces, ¿qué hago por eso? ¿No? ¿Qué hago para que eso sea diferente? ¿Qué hago para que eso sea distinto? Porque esa es la situación. ¿Qué vamos haciendo cada uno de nosotros para mejorar esta parte? Bueno, y hablando de esta situación, ojalá todo se quedara en nosotros, pero como les decía, cuando tenemos una labor con personas, cuando nuestro trabajo es directamente con otras personas, también la preocupación, o con nuestra familia, ¿no? Sin ir hasta el trabajo, con nuestra familia, también vienen las preocupaciones con las personas a nuestro alrededor. ¿Qué tanto vivimos agobiados o pensando en lo que pasa con el otro? Ya no solo las tuyas, sino con las personas cercanas a ti, con las que tienes contacto, a las que sientes que puedes o no puedes ayudar, que puedes o no puedes apoyar, y que entonces también las vuelves tu preocupación, ¿no? O las vuelves parte de tus problemas, de lo que te agobia, de lo que no te deja continuar. Porque así la salud mental se va volviendo como esa escalera, ¿no? A la que puedes llegar hasta el nivel más alto y, y caer desde ese nivel, ¿no? Y tener las consecuencias más severas y más terribles o aprender a subir por esa escalera de la manera más cautelosa, más consciente, más responsable y llegar a la cima. No en esta situación de tener salud al 100%, ¿no? Porque eso es una situación que siempre decimos, pero no existe, ¿no? La salud total no existe, pero sí tener la mayor funcionalidad posible, sí tener las mayores estrategias posibles, sí desarrollar habilidades necesarias para afrontar, porque eso va a depender de qué tanta atención y qué tan cuidadosa soy durante ese proceso en el que voy caminando por cada uno de esos escalones. Porque si no podemos alcanzar la cuestión también como más extrema y que también es una de las actividades institucionales que nosotros dentro del DIF trabajamos y atendemos,
que justo es la prevención y la atención del suicidio, porque esto es la parte extrema de ese descuido de nuestro bienestar y nuestra salud mental. Cuando vamos subiendo por esa escalera de manera impulsiva, descuidada, sin prestar como o sin darle la importancia, podemos caer en esta situación, ¿no? Que también hoy en día es un problema importante justo de la salud mental a nivel mundial, ¿no? Porque el suicidio es algo que no discrimina, el suicidio es algo que afecta a todas las personas sin importar su sexo, su edad, su religión, donde vivan, y que aparte hoy en día sigue siendo un tema tabú del que mucha gente no quiere hablar, ¿no? Del que la gente no habla por miedo o por ignorancia o por desinformación. Pero ahí está. Y como podemos ver desde hace muchos años, pues el suicidio no deja de incrementar, ¿no? Y justo lo que pasamos hace no tanto, ¿no? Con esta pandemia, pues incrementó todo esto, eh, estos problemas en nuestra salud mental, estos incrementos en el suicidio y todas las situaciones que tienen que ver con una alteración en el bienestar mental, porque había muchas cosas que nos preocupaban, que agobiaban, empezando pues por lo que pasaría, ¿no? La incertidumbre de todo lo que íbamos a atravesar con esa pandemia. Porque ahí está otro ejemplo de lo que les decía. Realmente la manera en la que afectamos nuestra salud mental ni siquiera es por lo que pasa alrededor, sino por la experiencia que yo genero de esa situación que pasa a mi alrededor. Y esa experiencia la genero inicialmente por mi pensamiento y todas las ideas que yo voy creando a partir de eso que está pasando en mi entorno. Entonces creo que vale la pena que todos aquí, porque en mi caso también mi labor es directa con las personas al ser psicóloga, es una responsabilidad, ¿no? Asumir esa parte, saber que trabajar con otra persona, híjole, a muchos incluso hasta nos da miedo, ¿no? Da miedo tener toda esa responsabilidad. Pero creo que si partimos de esta cuestión de ser conscientes que pues todas las personas tienen derecho a esa salud mental y todas las personas, evidentemente me incluyen a mí, ¿no? Todas las personas también hablan de mí, de mi familia, de mi entorno, pero también hablan de esa persona que tengo frente a mí, mi compañero de trabajo, mi jefe, las personas con las que el día a día estoy en contacto. Entonces, todas esas personas tienen ese mismo derecho que yo, no tienen el mismo derecho de tener acceso a esta situación, a este cuidado de salud mental. Que esas personas necesitan sentirse protegidos, ¿no? Necesitan ser protegidos de todos los riesgos que tiene que ver o que pueden afectar su salud mental, porque esa es la cuestión. Por eso es que les digo, podríamos solamente hablar de trastornos y de qué las características de cada trastorno y cómo identificar un trastorno mental y cómo, no sé, poder derivar, porque claro que no estamos aquí para aprender a diagnosticar, sino para hacer detecciones oportunas, ¿no? Y poder derivar a las personas en caso de ser necesario a la atención que necesitan o en su caso aprender a detectar en mí misma o en mí mismo si hay alguna situación que necesite ser atendida por un especialista, ¿no? Pero más allá de esa situación, iniciar por esas pequeñas cosas que ya mencionamos y que me parecen relevantes para saber que todo eso se va encaminando a un problema severo, aunque de inicio no lo parezca, ¿no? Y que el que las personas tengan derecho a esta atención disponible, accesible, porque eso es bien importante, ¿no? O sea, decir, no, en general, ¿eh? En general, cuando nosotros
brindamos un servicio, canalizar, referir, quererles dar esa atención a los usuarios. Pero ¿realmente se cumple con todo esto? O sea, ¿realmente es una situación accesible? ¿Es aceptable? ¿Es un servicio de buena calidad? ¿O solamente estamos cumpliendo con el requisito de enviarlo a donde tiene que ir? ¿Le damos un seguimiento? Nos preocupamos porque a donde lo mandamos realmente le estén dando la atención que les tenían que dar, porque todo eso es parte de este cuidado de la salud mental, ¿no? O sea, mirar que más allá de si tienen una enfermedad física, si hay alguna otra condición, todo empieza por esa accesibilidad que puedan tener, por sentirse atendidos y comprendidos desde ese primer contacto que tenemos con ellos. Entonces, es muy importante saber o tener muy presentes todos estos aspectos, ¿no? Saber que sin duda alguna todos aquí somos responsables de esta parte, ¿no? Que todas estas cuestiones nos deben de ayudar a estar más alerta, de estar más atentos, de no dejar a alguien fuera de este derecho, ¿no? Por cómo la traté, por cómo le hablé, por lo que le dije, o no dejarme a mí misma fuera de este derecho, por cómo me trato o por lo que hago por mí. Porque entonces es cuando, sin darnos cuenta, nosotros o nosotras podemos ser parte de esta discriminación o de esta exclusión de las personas que están atravesando esta situación de vulnerabilidad o este problema en su bienestar o en su salud mental, ¿no? Pero pues les digo, todo siempre inicia de nosotros, de lo que vamos haciendo. Si nosotros no tenemos claro o presente a cada momento estas situaciones, en algún momento la factura va a llegar, ¿no? Hoy podríamos sentirnos muy bien y hace rato yo les preguntaba, hoy qué me podrían decir de su salud mental, ¿no? Hoy qué me compartirían de su salud mental, cómo se sienten hoy, si cada uno de ustedes contestara esa pregunta, ¿qué dirían? Su salud mental en este momento, cómo se encuentra, cómo la cuidan de entrada, porque es parte de esta situación, ¿no? De ver de qué manera yo voy sumando o voy haciendo algo desde este momento, ¿no? De ir viendo cómo yo estoy comprometida de entrada conmigo, ¿no? De entrada con mi persona, con mi propia salud mental, porque eso les aseguro garantiza en mayor probabilidad el que realmente podamos brindar este apoyo o esta ayuda a otras personas, ¿no? Cuando yo soy más consciente de todo esto, cuando realmente sé, porque ¿cómo voy a transmitir algo que nunca he hecho? Algo con lo que ni siquiera sé qué hacer para empezar. Entonces, pues bueno, ay, creo que se me cambió. Espero que todo vaya siendo como claro, espero que haya dudas para que me las hagan ahorita, preguntas, comentarios, porque nos estamos acercando como a la parte final, a la última parte que justo tiene que ver con la prevención y nuestro autocuidado, que al final pues hemos hablado mucho de esto, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué puedo comenzar o qué he estado haciendo? Porque también puede pasar eso, ¿no? O sea, que ya yo diga, o yo tenga claro que sé qué hago, sé cómo lo hago, sé cómo me cuido, pero para quienes no, y hoy estemos por iniciar este plan de autocuidado que creo que todos deberíamos de tener, un plan que cuide de mí,
un plan que cuide de mí en los diferentes escenarios en los que me desenvuelvo es como muy importante. ¿Cuáles son algunas de las cosas a las que tendríamos que prestar atención? Pues mirar esa capacidad de resiliencia, ¿no? Esa capacidad que podemos o no podemos tener y que muchos desarrollan durante procesos terapéuticos. ¿Todos aquí saben qué es la resiliencia? ¿Se habían escuchado de esto? ¿Sabemos qué es la resiliencia? La capacidad que tenemos para reponernos ante un acontecimiento eh, pues complicado, algo que no esperábamos. Así es, Omaira. Muchas gracias. La resiliencia son todas aquellas habilidades, recursos, herramientas que cada uno de nosotros puede o no puede tener, porque no todos tenemos esa resiliencia, ¿sale? Y tampoco es malo no tenerla, o sea, aprendemos a desarrollarla, ¿no? Aprendemos a generar esas estrategias de afrontamiento. Cuando nosotros vivimos una situación complicada, vamos a llamar una crisis, todo se vuelve un caos en nuestra vida, ¿no? Hagan de cuenta que de repente al agua le avientas una piedra y todo se mueve, el agua se vuelve un caos y todo, pero llega un momento en el que todo vuelve a la calma, ¿no? Esa calma es la estabilidad de nosotros. Tener esa capacidad de, como decía Omaira, de reponernos, de volver a ese modo de equilibrio, es más difícil de lo que ahorita lo estoy diciendo, ¿no? Es más que ser consciente de lo que pasa. En verdad, la resiliencia es todo un proceso que nos va a permitir hacer frente a la adversidad y salir de ella, si no triunfante, como les había dicho, sí estable, ¿no? Con recursos suficientes para continuar. Entonces, ir viendo si yo poseo esa resiliencia o por el contrario, si cada que vivo una adversidad, todo se viene abajo, mi mundo se derrumba, me es muy difícil reponerme a la situación. La mayoría de las veces me vuelvo dependiente de alguien más para reponerme de lo que vivo. Es una de las cosas que tenemos que cuidar, ¿no? Y trabajar. Esta autoconfianza que tiene que ver con todos los autos del autoestima, ¿no? Esta cuestión de aprender a sentirme lo suficientemente capaz, lo suficientemente en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Sin irnos al extremo, porque acuérdense, todo lo que estamos mencionando, lo mencionamos desde el punto de equilibrio. Todo en exceso en esta vida acaba por hacernos daño. Nosotros siempre buscamos que la gente aprenda a vivir una vida equilibrada, que aprenda a tener esa estabilidad desde esta parte, ¿no? Porque cuando nos colocamos en los extremos es cuando confiamos todo o no confiamos nada, ¿no? Yo creo que en la vida siempre debe de haber un poco de todo, pero lo más importante es justo colocarnos en un punto medio. Y todo esto lo podemos ir haciendo a partir de las siguientes o de los siguientes factores, como pueden ser las habilidades de comunicación, desde la asertividad, desde aprender a resolver problemas sin llegar a la violencia, desde generar redes de apoyo, iniciando por nuestros núcleos familiares y terminando hasta, no sé, el trabajo, los amigos o la gente con la que conecto día a día en diferentes escenarios en la calle. Y también disponer y recibir de servicios eficaces de salud mental, ¿no? Saber y tener acceso a todo eso, conocer a dónde puedo acudir, a qué lugares puedo ir, tener claro que hay diferentes espacios en los que yo puedo encontrar lo necesario
para cuidar de esta salud mental si hay algo con lo que no sé qué hacer? ¿Qué otras cosas tengo que cuidar? ¿Qué otras cosas puedo hacer iniciando por mí? Pues cuidar la cuestión física, esta área de mi vida que tiene que ver con mis hábitos. Ay, perdonen, es Adelante. que no sé qué pasa. Muy bien, entonces les decía, estos son los aspectos que hay que cuidar, la cuestión física, la cuestión social, pues todo lo que tiene que ver con nuestra interacción, nuestras redes de apoyo, con quienes conecto, ¿no? ¿Cómo cuido de esa parte? Qué tantas habilidades sociales tengo o he desarrollado? Y la cuestión emocional, ¿no? Que a lo largo de la plática, pues hemos estado haciendo alusión a esto porque como lo vimos en los principales trastornos mentales que vivimos tanto a nivel mundial como en México, eh, la afectación principal es en esta área, ¿no? Los trastornos que más llegamos a padecer tienen que ver con esta área emocional. Entonces, ser conscientes, cuidarnos, desarrollar estas habilidades de inteligencia emocional es muy, muy importante. Perdón, es que me está escribiendo, como tuve estos problemas, le escribí a mi compañera. Perdón. Y pues bueno, vamos a esta cuestión como les decía ya lo último, cuando se trata de hacia los demás, del servicio o ponerme en este papel de, de servidor en mi trabajo, en mi labor diaria o apoyando o ayudando a las personas en mi entorno, ¿qué puedo hacer yo o qué puedo sumar yo en esta cuestión de la salud mental de alguien más? ¿Cómo puedo brindar o qué puedo hacer para hacer una diferencia? Pues la primera cuestión es aprender a expresar, ¿no? A dialogar, a escuchar, ¿no? Para poder brindar este acompañamiento. Aprender a escuchar de una manera que realmente logremos comprender lo que la persona vive. No solo escuchemos para responder las necesidades o a las necesidades de las personas, aprendamos también o escuchemos para comprenderles, para ser empáticos con ellos, ¿no? Porque desde ahí todo inicia, desde que validamos nuestras y las emociones de los demás, desde que empatizamos con nosotros y con los demás. Y en caso de ser necesario, pues como ya lo venía mencionando, buscar la ayuda de un profesional, ¿no? Buscar el apoyo del especialista en caso de requerirlo. Es importante no minimizar las situaciones, no dejar de lado aspectos que a lo mejor nos pueden llamar la atención y que de repente pues digamos, pues igual y no es tan importante. Siempre vale más la pena hacer caso a la situación y después darnos cuenta que me equivoqué, que no era tan grave como lo pensaba, hacer caso omiso hasta que el problema se vuelva más grande, ¿no? Como les decía el ejemplo de la bola de nieve, o sea, no porque esté pequeña un día no va a acabar por aplastarme, o sea, si veo que ya está ahí, mejor hago algo al respecto, ¿no? Y cuido y prevengo, porque ahí es donde empieza esta situación de la prevención. Todo esto son aspectos que van generando esos factores protectores en nosotros, las relaciones positivas, contribuir, que esto, en resumen, son los aspectos emocionales, sociales, ¿no? Que hace rato mencionábamos. Cómo yo me relaciono, el tipo de relaciones que genero, qué tanto yo puedo contribuir, también es parte de mi salud mental, ¿no? Porque en este concepto que leímos al inicio, la salud mental tiene que ver con este bienestar en diferentes áreas de mi vida que me permiten potenciar mis habilidades, pero también que me permiten regresar algo a la sociedad, ¿no? O sea, poder brindar algo. Si a mí me está costando alguna de estas partes, entonces hay que prestar atención, ¿no? Porque mi salud mental puede estar por ahí, o ese bienestar mental
puede estarse afectando. Entonces, no solo se trata de mi propio bienestar, sino también de lo que soy capaz de contribuir. ¿Cómo afronto el estrés? ¿Cómo me adapto al cambio? ¿Cómo tomo decisiones? ¿No? ¿Cómo trabajo con mis emociones? Lo que ya habíamos dicho. Porque todo eso me va a ayudar allá afuera, ¿no? Todo eso me va a ayudar a gestionar mi vida, a aprender, a cambiar, a transformar, a aceptarme, a estar a gusto conmigo mismo, a lograr metas, a tener esa satisfacción con mi vida que ya platicábamos y que lamentablemente muchos mexicanos no tenemos, ¿no? No tenemos. Entonces es importante empezar a hacer algo para cuidar de ello. Y pues ya vamos cerrando con esta plática, así que si tienen dudas o preguntas, pues es momento de irlas escribiendo para comenzar a leerlas. Ya finalizando, quiero cerrar con esta parte que creo que en algún momento había comentado ya sobre, pues, hacer consciente el hecho de que cada uno de nosotros puede marcar una diferencia dentro de esta cuestión o todos estos problemas mundiales que existen en cuanto a la salud mental. Empezando aquí, por donde yo estoy y donde yo estoy y desde cómo yo hago las cosas. Que todos podemos aportar un granito de arena, que todos podemos hacer ese antes y después de esta situación y que realmente espero que un poco de lo que hoy hayamos charlado o de lo que ahorita podamos también comentar a partir de las dudas si hay, pues pueda servir para que a partir de hoy todos podamos ir transformando este autocuidado, ¿no? Todos podamos sumarnos a esta cultura de prevención que nosotros intentamos seguir fomentando. Desde hacernos responsables de nosotros, pero también de brindar una atención respetuosa dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra labor diario, trabajar desde esta cuestión en la que todas nuestras prácticas y lo que realizamos pueden ser o generar ese cambio o transformar la situación para otra persona. De ser personas activas dentro de toda esta cuestión preventiva, ¿no? No solo decir, ah, sí, qué padre la prevención, sino volverme un agente activo. O sea, ¿qué hago yo? Porque todos, absolutamente todos, podemos hacer algo, ¿no? Todos podemos sumar un algo a esta transformación. Porque recordemos, la salud mental es el inicio de muchas cosas, para nuestro bienestar o también para nuestro malestar. Pues les agradezco mucho su atención, les pido mil disculpas por las fallas que tuve con el internet y esto. Espero que a pesar de eso haya sido clara con la información, que a pesar de eso pueda haber aportado algo. Y pues nada, les agradezco la invitación y doy espacio a las dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, maestra Celeste. Como bien indica, quien gusta poder activar su micrófono para poder participar o bien colocar algún comentario o pregunta a través del chat. De igual manera, en lo que la gente se va animando, le pediremos un favor, maestra Celeste, si nos pudiera compartir la presentación para reenviarla a las instituciones. Claro, se las hacemos llegar. Muchas gracias. ¿Alguien desea participar? Sí, Lorena, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Solo quisiera saber si hay alguna dirección o teléfono o institución a donde podamos canalizar a algún compañero del área de salud que quisiera tener algún tipo de apoyo psicológico u orientación al respecto. Sí,
Gracias, Lorena. Mira, dependiendo de la alcaldía en la que se encuentren, pues va a ser como el lugar a donde podríamos derivarlos, ¿no? Por ejemplo, nosotros como DIF tenemos centros de desarrollo en algunas alcaldías y en algunas de ellas pues existe el servicio de psicología, ¿no? Todo el servicio es completamente gratuito, ahí pueden referirlos. También están los ISAME o los ECOSAM, que son centros de atención a la salud mental, donde no solo, de nuestra parte, por ejemplo, solamente está la atención psicológica, pero ahí brindan también la atención psiquiátrica, ¿no? Entonces, brindan como el servicio completo y también hay algunas alcaldías que cuentan con centros de cultura donde también tienen estos servicios. En la alcaldía Xochimilco, por ejemplo, cuentan con un centro de atención de las emociones. Entonces, dependiendo del lugar, podemos decirles más o menos a dónde pueden acudir. Así a grandes rasgos y como acceso para todos, está en la línea de la vida y el Consejo Ciudadano, que son atenciones en línea, por videollamada más bien, y a las que todos pueden tener acceso. Nosotros trabajamos directamente con Consejo Ciudadano, ellos nos llegan a referir casos, dependiendo de la situación, ya ellos refieren a otras instituciones, pero ese podría ser también un primer contacto, ¿no? En caso de alguna situación de crisis o así. En Consejo Ciudadano tienen muchos servicios desde abogados, doctores, psicólogos, o sea, cuentan con muchos servicios, tienen una línea, la línea plateada, que es para adultos mayores, y así cuentan con diferentes áreas y ellos nos refieren ciertos casos. Igual con la línea de la vida, si tú llamas, ellos pueden llegarte a referir algunas instituciones, pero son como a grandes rasgos algunas de las que pueden tener, porque te digo, todo depende de la alcaldía. Nosotros, por ejemplo, estamos ubicados en Tlatelolco, cerca, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, pero pues en esa alcaldía como tal, o sea, cerca ahí en Cuauhtémoc, está el Secosam también, ¿no? Por ejemplo. Entonces va a depender del lugar donde pudiéramos decir a dónde podemos referirlos, ¿no? Gracias. De nada. Un favor, profesora, ¿nos puede colocar a través del chat las siglas de COSAM y las áreas donde pueden contactar? Sí, claro. Muchas gracias. Igual tenemos una pregunta. ¿Cómo podremos nosotros ayudar como familiares y amigos a los cuidadores para minimizar su carga? Secosam. Pues yo creo que una de las primeras situaciones es transmitir como el mensaje que ahorita intenté traerles, ¿no? O sea, porque pasa mucho con estas personas, ¿no? Quien se encarga de cuidar de alguien se olvida de su propio cuidado, ¿no? Porque es lo que les decía, nos vamos al extremo. Entonces creo que retomar o sensibilizar en el propio cuidador el hecho de que no puedes aportar algo que tú estás perdiendo, ¿no? O no puedes brindar algo que tú ya no tienes en este momento, porque te olvidas, te abandonas, cuando justo lo que hacemos como cuidadores es generar toda esta parte en las personas en las que estamos o a las que estamos apoyando, a las que están a nuestro cargo, ¿no? Entonces, promover estos planes de autocuidado, que a lo mejor hoy no lo hicimos de manera muy puntual, pero ¿de qué consta un plan de autocuidado? De hacer metas concretas y específicas, ¿no? De hacer metas alcanzables también. Por ejemplo, un pequeño calendario de cosas que tendría que hacer para no sé, tener mejor hábitos alimenticios, porque en todo esto me preocupo tanto por el otro que dejo yo de hacer lo mío, ¿no? O sea, dejo de alimentarme de la manera correcta, dejo de tener hábitos de sueño saludables y que todo eso a la larga, lejos de generar un cuidado hacia alguien más, empieza a generar un deterioro y menos rendimiento en mí, porque eso empieza a impactar en mi salud mental. Entonces, ayudar a estos cuidadores a generar un plan de autocuidado, creo que es el requisito número uno cuando
llegamos a tener ese primer acercamiento con ellos. Hacerlos conscientes de saber si tienen o no este plan de autocuidado primero, ¿no? De ver qué tanto son capaces primero de cuidarse a sí mismos, ¿no? Para poder después o posterior a eso, poder hacerlo con alguna otra persona. Creo que eso sería lo más importante o lo que podría decirles. Muchas gracias, maestra Celeste. ¿Alguna otra persona desea participar? Ok, si no hay más participaciones. Adelante, Jessica. Hola, mira, en cuanto a lo del autocuidado, biopsicológicamente, social, podría ser como puedas proporcionar para, pues a lo mejor tomar como algunos puntos, por ejemplo, hacer un Ay, se le está algo que podamos cortando la adicional. llamada. No sé si ustedes le escuchan. No, Jessy, ¿podrías tratar de repetir tu duda, por favor? Ay, creo que entonces Jessica. es mi red, ¿verdad? Sí, o bien, si quieres, escribirla a través del chat y te ayudo con la lectura. En lo que Jessy nos aporta su comentario, ¿alguna otra persona desea participar? Ok, un agradecimiento. Muchas gracias, Aide. Gracias por la charla, muy interesante. Ok, Celeste, nos preguntan, ¿alguna bibliografía de autocuidado para el cuidador? Autocuidado para el cuidador. Miren, déjenme buscar. Sí tengo algunas, pero ahorita no las tengo a la mano. Si quieren, toda esa información se las comparto con la presentación para que ustedes la tengan y puedan revisar. Perfecto, muchas gracias, Celeste. Te lo vamos a Igual puedo agradecer. compartirles un pequeño directorio que nosotros tenemos para quien me preguntaba sobre lugares a canalizar, ¿no? Para Lorena que me preguntaba a dónde podemos llegar a canalizar. Ese directorio es más como por llamada, pero intentaré agregar algunas otras que tenemos para que les sea de utilidad. Uh-huh. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra persona gusta participar? Ahí está, ya la leímos. Ok. Con esto vamos a dar cierre a esta actividad. Les estoy colocando a través del chat un enlace para que puedan evaluar esta. Su participación es muy importante para nosotros. Sin más, me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega simbólica de un agradecimiento a la licenciada Celeste Palma Leiva por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Derecho a la Salud Mental de los Cuidadores. Firma la maestra Diana Carrillo Zelaya, jefa del Departamento de Promoción de la Mejora y que está actualmente como encargada del despacho de la Dirección de Programas Asistenciales. Muchas gracias, licenciada Celeste. Con gusto se lo haremos llegar vía electrónica. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y espero que no sea la única vez que nos veamos. Muchas gracias. Pues sin más, que tengan una excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego a todos, que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias, hasta luego.